Área del lenguaje, signos de puntuación y uso de la mayúscula. ¿Para qué se utilizan? Básicamente para marcar las pausas y la entonación con que deben leerse los enunciados, organizar el discurso y sus diferentes elementos para facilitar su comprensión, evitar ambigüedades en textos que, sin su uso, podrían tener interpretaciones diferentes, señalar el carácter especial de determinados fragmentos de texto, citas, incisos, intervenciones de distintos interlocutores en un diálogo, etc. Vamos con el primero, la coma. La misma marca una pausa breve en una oración. ¿En qué caso se aplica? 1. Cuando se enumeran elementos análogos. Por ejemplo, Elena cultiva rosas, claveles, margaritas y violetas. 2. Para separar miembros gramaticalmente equivalentes dentro de un mismo enunciado. Por ejemplo, estaba muy preocupado por su familia, por su trabajo, por sus amigos, por su salud. 3. Para separar el nombre del pueblo y el país o ciudad y estado. Por ejemplo, llegó de La Paz, Bolivia. 4. Para separar los apellidos del nombre cuando éste se escribe invertido. Por ejemplo, Mendoza Ramírez, Julia Rocío. 5. Entre el lugar y la fecha en los encabezados de las cartas. Por ejemplo, La Paz, 17 de enero de 2026. Número 6. Para indicar la supresión de un verbo. Por ejemplo, Julián estudió contabilidad, Alberto biología. 7. Cuando se han invertido el orden normal en la oración. Por ejemplo, en cuanto llegaron, el director los recibió en su despacho. 8. Para separar el antes de pero. Más, sin embargo, esto es decir, o sea, no obstante, por lo tanto, así que, de manera que. Por ejemplo, se levantó muy temprano. Sin embargo, llegó tarde a su trabajo. Es muy trabajador. No obstante, le gusta dormir mucho siempre que puede. Siguiente signo de puntuación, punto y coma. El mismo representa una pausa mayor a la de la coma e inferior a la del punto. ¿Cuándo se aplica? Número 1. En todo periodo de cierta extensión. Antes de las conjugaciones adversativas, pero, aunque, más, si no. Por ejemplo, llegó de madrugada, entró sigilosamente a su hogar para no ser descubierto. Pero los ladridos del perro alertaron a sus padres. Número 2. Para separar proposiciones yuxtapuestas. Por ejemplo, la situación económica era grave. Urgía aplicar una acción rápida y eficaz. Siguiente, 2 puntos. Detiene el discurso para anunciar lo que sigue, normalmente enumeraciones, ejemplificaciones o citas textuales. Número 1. Sigue a las fórmulas de saludo. Por ejemplo,
querido amigo. 2. Para abrir o cesar una enumeración. Por ejemplo, los sospechosos del fraude eran 2 miembros del personal: el jefe de seguridad y el contador general. 3. Antes de las citas textuales. Por ejemplo, el catedrático afirmó: no estamos en posibilidad de cubrir los aspectos prácticos. Número 4. En la expresión del tiempo se emplea para separar las horas de los minutos. Por ejemplo, se presentó a las 18:45 horas. Siguiente, paréntesis. Se usa normalmente para insertar en un enunciado una información complementaria o aclaratoria. Por ejemplo, caso 1, para encerrar las fechas o periodos históricos, 2000 a 2025. 2. Para introducir opciones, se solicita chico, paréntesis A, para atender a la clientela. 3. Para intercalar algún dato con precisión, fechas, lugares, significados de siglas, el autor u obras citadas. Por ejemplo, toda su familia nació en Cochabamba, Bolivia. Otra, en la ONU tratarán el caso. Siguiente, comillas. Se usan para enmarcar citas textuales, indicar ironía, señalar palabras extranjeras o impropias y delimitar títulos de artículos o capítulos. 1. Citas textuales, para reproducir palabras exactas de otra persona o texto. Todo es posible, dijo el orador. 2. Palabras impropias o irónicas, para señalar que una palabra se usa con un sentido irónico o no literal. Su propuesta era muy innovadora. 3. Extranjerismos, para palabras de otros idiomas. Por ejemplo, el término software. Siguiente, el guión se utiliza en los siguientes casos: divisiones silábicas, academia. 2. Las palabras compuestas unidas por guión, histórico-filosófico. 3. La separación de cifras. Puntos suspensivos. Se utiliza para indicar que en un enunciado esté incompleto o que continúa. Compré frutas, verduras, leche. 5. Para crear suspenso o intriga. Y entonces de pronto apareció. 6. Duda o vacilación. No sé si ir, tal vez mañana. Siguiente, interrogación. Marcan el inicio y el final de una pregunta directa, indicando un tono interrogativo y un cambio en la entonación. 1. Para expresar matiz de pregunta. Por ejemplo, ¿cuándo llegará tu amiga? Signos de exclamación. Se usan para indicar sorpresa, alegría, enfado, admiración o emoción intensa, marcando el inicio y el final de la frase exclamativa. Reiteramos, expresar emociones. Por ejemplo, Milei exclamó: ¡Viva la libertad, carajo! Uso de la mayúscula. Tenemos algunas reglas prácticas. 1. Se debe utilizar mayúscula al inicio de una frase y después de puntos. Regla: la primera palabra de un escrito y la que sigue a un punto. Ejemplo: la casa es grande. Está cerca del mar. 2. Nombres propios y apellidos. Regla:
personas, animales con nombre y apellidos. Ejemplo, Laura García, mi perro Toby. 3. Lugares relacionados al aspecto geográfico. Regla: países, ciudades, continentes, ríos y mares. Ejemplo, México, Barcelona, Europa, río Nilo. Finalmente, 4. Instituciones, entidades, organismos oficiales o edificios públicos. Ejemplo, Universidad Mayor de San Andrés. Museo del Prado. 5. Festividades y periodos históricos. Ejemplo, Navidad, Semana Santa, la Edad Media. 6. Títulos de obras, libros, películas. Ejemplo, 100 años de soledad, El Señor de los Anillos. 7. Siglas. Estas se escriben todas las letras en mayúscula. Ejemplo, ONU, OTAN, NASA, INCOS. Gracias por la preferencia. Nos vemos en un próximo video.